bienvenidos de nuevo a un club de lectura asimétrico. Esta semana 2, por opción doble, y además las 2 fuera del estudio. Como veis, hoy estamos en Centro Cibeles. Vamos a estar con Marina Otero Bercier viendo la exposición Wet Dreams que hay aquí en esta sede hasta, Marina, hasta agosto, ¿no? Ahora lo diremos bien. Y nada, yo creo que, Marina, te toca a ti ahora entrar en pantalla y contarnos esta magnífica exposición. Adelante. Bienvenida, bueno, Marina, muchas gracias. Pues bienvenidos a Wet Dreams. Wet Dreams es una exposición que es parte de Mayrit, que es la Bienal de Arquitectura y Diseño de Madrid. Esta es la tercera edición. La tercera ya, sí. Vamos, viento en popa total. Esto es totalmente una iniciativa de Miguel Leiro y Joel Blanco, que iniciaron junto con su equipo una Bienal de Diseño en Madrid hace 3 años y cada vez piden a alguien que conceptualice un poco el tema de la Bienal, y este año me pidieron que lo hiciera yo. Y este es el tema, Wet Dreams. Wet Dreams, ¿qué es Wet Dreams, Marina? Cuéntanos. La Bienal de Mayrit siempre ha tenido un interés por lo fluido y por el agua. El año anterior había estado conceptualizado por el Instituto de Postnatural Studies y el tema había sido mundos sumergidos. Yo quería continuar con el tema del agua, pero también darle un toque diferente. Me parecía bonito recoger esa investigación y pensar en el agua también como fluido, lo fluido y fluidos corporales. Es decir, cómo el agua nos entreteje como cuerpos, genera relaciones ecosociales que hacen que nuestros cuerpos y el cuerpo del planeta pues coexistan. Así que este es un poco el concepto principal de toda la Bienal. Y hay un tema fundamental, y por eso la idea de sueños húmedos, que es el tema de disoñar. Es decir, este es un término que fue acuñado por activistas latinoamericanos, y en particular León Octavio Osorio, y habla de cómo hacernos responsables de nuestros sueños y cómo unir el diseño y el sueño para pensar en futuros más deseables y mejores futuros. Así que creíamos que esto era fundamental para pensar en el diseño de hoy, pero también recoger prácticas ancestrales que nos enseñan caminos que tomar hoy día. Así que el tema de diseñar también está muy presente. Pero esta es la exposición. Os invito a que vengáis a la Bienal. Empieza del 21 al 28 de este mes en Madrid. Ya habrá más lugares además de Centro-Centro, pero hoy estamos en Centro-Centro, en la exposición principal de la Bienal, que le da título también, que es Wet Dreams. Pues vamos allá, Marina, nos adentramos. Llévanos tú nos guías, tú mandas y vamos de tu mano. Adelante. Muy bien, pues estamos en la primera sala. Hay diferentes áreas, curatoriales o estructuras que dan un poco de narrativa a la exposición, y esta es la primera, que se llama Lluvias y otras descargas. Entre los deseos que nos unen a lo fluido, a los deseos de agua, o el miedo por su escasez o por su excesiva abundancia, pues está siempre los rituales que se han tejido y organizado alrededor de esa necesidad de hacer llover. Y esto lo encontramos en culturas en todo el mundo, pero también aquí en particular en España. Lo que estamos oyendo, no sé si lo escucháis desde allí. Se escuchará. Son rogativas, son cánticos que se hacen para provocar la lluvia, ¿no? Y lo interesante es que, están ligadas a la religión católica, pero lo que están registradas de una manera muy sistemática, y permitieron que, pues ahora tengamos registros climatológicos bastante certeros sobre la escasez o no de agua. Y acompañadme un poco. Vamos allá. Vamos a ver algunos pequeños documentos curatoriales que hemos ido recogiendo, junto también con mi persona que ha hecho la asistencia curatorial, que es Ana Robles. Y aquí podéis ver como la meteorología popular. Para nosotros era muy importante que hubiera tanto prácticas muy contemporáneas como prácticas que tienen que ver con la tradición, es decir, lo vernacular y lo más último y vanguardista. Aquí podéis ver que depende el número o el tipo de sequía. Por ejemplo, leve, con una oración simple, pues podemos producir lluvia. Pero cuando ya es muy crítico necesitamos una peregrinación. Y aquí podéis ver pues algunas de las peregrinaciones que han ocurrido en nuestro país, o también aquí otras de ellas, ¿no? A ver que llego con la cámara.
Estos son parte de la meteorología popular y hay como artilugios de diseño que nos parecían fabulosos. Por ejemplo, este, que está en el Museo de Pontevedra, es un pronosticador de tormentas y lo que hace es un recipiente de vidrio que tiene una sanguijuela y dependiendo la posición que tome la sanguijuela, estas son las diferentes posiciones, pues podemos entender si va a haber una tormenta o no, ¿no? Qué curioso esto, ¿no, Marina? Pues mira, aquí por ejemplo dice, si encogida allí se viere habrá tiempo claro y frío. Quería contaros el proyecto de Marco Ferrari y Elise Misao Funcho, que se llama Sky Rivers. Lo que han hecho es una investigación sobre el programa para hacer llover en China, que es un programa a gran escala que se llama Sky River. Y lo que han reproducido en la exposición es una maqueta a escala 1:1 de los dispositivos que se utilizan por el gobierno chino para hacer llover y que son, bueno, pues este dispositivo. Voy a darme la vuelta, un segundito, que está pasando a la gente. ¿Qué es esto? Es una chimenea. Vente para acá, Marina, ¿qué es esto? Una chimenea que se coloca en el terreno, en el territorio, de ellas, y que cuando es necesario activarlas, pues empiezan a soltar unos químicos que hacen que se produzca precipitación. O sea que lo que hace es, a través de esa gran chimenea, soltar químicos a la atmósfera que producen la precipitación. O sea que digamos que fuerzan la lluvia. La lluvia. Y entonces, este tipo de programas los hay en diferentes países, en particular, bueno, Elise y Marco consiguieron, a través de su investigación, los planos de una de estas chimeneas y aquí está reproducida a escala 1:1. ¡Madre mía! Sí, es muy interesante y entonces, bueno, pues estas serán las luchas por los recursos hoy y sobre todo también en los años que llegan, así que hablaremos mucho más de este tipo de proyectos. Por cierto, en España hubo en la base de Villanubla unos experimentos hace ya décadas que también estudiaron la posibilidad de hacer llover con técnicas similares, así que esto no es el único proyecto que existe, sino que llevamos muchos años los humanos intentando hacer fórmulas para hacer llover. Qué fuerte, Marina. Yo de esto estaba totalmente desenterada. De estas cosas se entera uno cuando viene a Centro Centro a ver esta exposición. Cuéntanos más. Bueno, pues como gente que nos interesa la arquitectura y el diseño, pues tenemos que también hacernos cargo de cómo los sueños, en este caso modernistas, han transformado completamente el territorio, en muchos casos, a través de proyectos infraestructurales que trataban de contener los cuerpos de agua, es decir, el agua, que es un material fluido que siempre encuentra las rendijas para revelarse y desbordarse, y los arquitectos, arquitectas, ingenieras han intentado siempre como contenerlo y canalizarlo. Entonces aquí tenemos una investigación de Marian Elozadi sobre un proyecto que nos parece, bueno, pues icónico de este deseo, y es un proyecto en Libia durante la época de Gaddafi, que se llama The Man-Made River, y lo que trataba es de llevar un acuífero, si queréis lo enseño en este mapa. Hay un acuífero muy importante en esta parte del Sáhara, que es un acuífero, bueno, de aguas ancestrales, ¿no? Y que en realidad dan vida a todo este territorio. Pues lo que querían hacer era llevar este agua a través de unas grandes canalizaciones a estas zonas más de la costa para proveer para agricultura, cosa que, bueno, es polémico, pero se vendió como un proyecto como de autonomía política, como de estar orgulloso de su nación y poder, pues, utilizar los propios recursos. Lo que era interesante era ver como en toda la parafernalia de, PR, ¿no?, de Gaddafi, estas grandes infraestructuras, como veis aquí, que eran son de una escala increíble, pues se mezclaban un poco con sus propias ideas de virilidad y masculinidad, y en muchos casos pues se veía Gaddafi rodeado de unas tuberías rebosantes de agua que tenía un punto un poco fálico también, ¿no? Entonces estos sueños modernistas, como muchas veces, están ligados a esas obsesiones personales, ¿no? Sí. Y bueno, esta pieza de aquí... Vamos a acercarnos si quieres, sí. Es una pieza de Ana Robles y Elsa Casanova Sampé, y habla de un tema más cercano, que son los embalses y las presas en España, que muchas se realizaron durante la época franquista y también durante la democracia. Entonces, ¿qué pasó? Que para poder hacer estas presas muchas veces implica sumergir pueblos enteros y hacer que esas poblaciones tengan que desplazarse. Elsa y Ana han estado hablando con gente que fueron parte de unos movimientos
en contra de esos procesos de desplazamiento. En este caso, los tejadistas. ¿Y quiénes eran los tejadistas? Pues personas que decidieron estar resistiendo hasta el último minuto en los tejados de sus casas, incluso cuando el agua ya estaba anegando pues sus pueblos, ¿no? Y entonces, bueno, fue un momento dramático, ¿no? Y invitamos hace unas semanas a algunos de los tejadistas a que nos contaran su experiencia, y por eso, bueno, pues esto es un homenaje, y aquí podéis ver también algunas imágenes. Bueno, no sé yo si vamos a sacarlo en cámara, porque ya sabéis que estas cosas de pantallas, iluminaciones... Pero son unas imágenes de aquel momento, no se ve mucho, pero venid a Centro lo veis. Hombre, hasta agosto tienen tiempo, desde luego, ¿no, Marina? Y se ven los momentos en los que, bueno, pues estos momentos de resistencia, cuando vas a, bueno, las poblaciones ven que tus recuerdos, tu casa, tus industrias, tus negocios van a estar cubiertos de agua, y que de repente ahora con la sequía los vemos aparecer, ¿no? Esas iglesias o esos tejados que en ese momento pues estaban habitados. No sé si nos hemos dejado algo nos hemos dejado una cosa, yo lo voy a contar brevemente. Vamos, es que te he visto, ¿no? Te he visto, he dicho, uy. Bueno, esta es una obra de Elena López Riera, es una cineasta que conoceréis por su proyecto El Agua. Es una película que hablaba sobre, bueno, las inundaciones en la zona de Levante, en la zona del Segura, y cómo muchas de estas bueno, pues desbordamientos tienen también relaciones como con ideas míticas o como leyendas de esa zona, que dicen que, por ejemplo, cada vez que hay una riada desaparece una mujer porque llevan dentro el agua, ¿no? Entonces hay como todo este tejido que tiene que ver con ese momento tan especial y, bueno, a veces dramático, de cómo ese territorio se anega y cambia completamente. Entonces le pedimos a Elena, aquí lo veis, porque no lo veis porque está en la parte oscura, los momentos antes de la tormenta, que es esta hora como en donde hay una calma tensa, cargada de electricidad, y luego cómo se transforman la ciudad y todos sus espacios cotidianos con la llegada de esas riadas que lo cambian completamente, ¿no? Y lo inundan. Y me parece, bueno, que es muy interesante ver el contraste con las otras prácticas que hemos visto antes. Por un lado, esos deseos de contención modernistas, infraestructurales, y como al final muchas veces incluso las ciudades que hemos construido se desbordan continuamente porque hemos construido lugares que en principio le pertenecían, al claro. río, ¿no? Al río Segura en este caso. Así que este contraste nos parecía interesante, y también entender, bueno, cómo construir también en el futuro, teniendo en cuenta que en los ríos tienen su espacio. Hay, por ejemplo, en los Países Bajos hay unas iniciativas que se llaman Room for the River, espacio para el río. Así que, bueno, todos estos temas los trae también Elena López Riera. Pues desde luego son temas, Marina, que hay que plantearse, porque tal, que si me choco con algo tú me vas diciendo, sí, ¿vale? Porque voy totalmente de atrás ahora mismo. Porque son temas que nos los vamos a encontrar ya, por desgracia, ¿no? O sea, los niveles de agua van a subir, el calentamiento global, quiero decir, son temas de absoluta actualidad y pertinencia, ¿no? Eso que nos parecía interesante tratar. Y ahora estamos en la zona de tuberías. A mí me encantan las tuberías, porque creo que son la parte olvidada de la arquitectura, que siempre nos han enseñado cómo a diseñar, casi escondiendo todo aquello que lleva y se lleva en las arquitecturas, lo que hace posible la vida. Entonces hay arquitectos y arquitectas, pero en este caso Philip Ram, que nos habla de qué pasa cuando lo climático, las tuberías son en realidad lo fundamental, ¿no? Este es uno de los prototipos que hizo Evaporated Rooms y Domestic Astronomy, son algunos de los proyectos que están aquí, que piensa en que, bueno, en realidad lo climático es lo más importante de la arquitectura, y si pensamos en las arquitecturas no a través de lo programático, es decir, el salón, el baño, la cocina, sino a través de formas de habitar el espacio, podemos pensar que el aire caliente asciende, y que entonces es en las zonas superiores, ¿no?, de la vivienda, de los espacios de habitar, donde se tienen que desarrollar ciertas funciones más aptas para ese clima interior. Por ejemplo, aquí está la bañera casi arriba del techo, o la cama, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy bonito intentar pensar en estas infraestructuras de válvulas, de tuberías, como en realidad están organizando estos espacios climáticos de habitación, y cómo pensar la arquitectura a través de esos conceptos. Y fantástico, Philip Ram, por supuesto. Sí, Philip Ram. Estas son obras, como veis, también de hace ya años, pero nos parecía interesante traer todas esas discusiones juntas, ¿no?, para entenderlas como
un conjunto de prácticas que han dado valor a este tipo de... Casi como una conversación, ¿no? Conjunta de la praxis, ¿no? Y también pensar en lo que hemos dicho antes, desde prácticas muy vernáculas y tradicionales hasta, bueno, cosas muy contemporáneas, gente muy establecida como Philip Ram o Andrés Jaque, que ahora veremos, y a gente muy, muy emergente. Hay prácticas aquí de gente que tiene, bueno, pues está en los... inicios, años, ¿no? 20, tiene 20 años, para claro. decirlo, ¿no? Y acaban de graduarse, hay muchos proyectos de graduación. Aquí estamos junto con estas unas válvulas de presión y tuberías rebosantes. Y esta es la sala que tiene 3 proyectos de Andrés Jaque, Office for Political Innovation, y esta es la Casa Clima, la Rambla, que ha hecho... bueno, a mí me parece una casa muy interesante, sobre todo por el concepto de cómo entender la arquitectura como un dispositivo climático, ¿no? Esto es muy bonita la idea de casa clima. ¿Y qué pasa? Bueno, pues entender en esta precisamente la zona de la Rambla, la construcción excesiva ha hecho que a veces, bueno, pues se hayan secado las ramblas. Y esta casa lo que hace es, pues, trabajar con este ecosistema, recoger las aguas de la lluvia, filtrar las aguas grises y devolverlas de una manera también a ese ecosistema. La casa no se entiende solamente como el interior, donde se desarrolla casi siempre la actividad humana, sino como algo mayor. Aquí podéis ver en este dibujo como la casa y su entorno inmediato es, bueno, pues concebido como un todo, ¿no? Como que se establecen estas relaciones entre los diferentes seres a través del agua. Y esta obra está hecha junto con Miguel Mesa. Y creo que, bueno, ese es un concepto que me parece muy interesante, de nuevo pensar en la arquitectura como un dispositivo climático y más que humano. Bueno, y vivo, ¿no, Marina? Vivo en sí mismo, porque claro, el agua es vida en todas sus facetas. Si la arquitectura permite o no permite la vida, si la apoya o no hace lo contrario. Exacto. ¿No? Bueno, vamos a ir un poco rápido pero aquí tenemos 3 obras que son, en mi opinión, fundamentales. Andrés Jaque lleva trabajando con temas ligados al agua desde hace muchos años. Y bueno, para mí ha sido una inspiración. De hecho, un proyecto anterior que hicimos juntos, que él era el comisario jefe de la Bienal de Shanghái, en la que yo fui también parte del equipo comisarial, se llamaba Bodies of Water. Y muchas de las ideas que estaban en esta exposición pues han impregnado también esta, ¿no? Entonces a mí me parece una persona fundamental de la que hablar de estos temas. Este es un proyecto anterior que seguramente conoceréis, que es el proyecto del MoMA PS1, que se llevan a cabo estos concursos para jóvenes arquitectos para hacer una arquitectura temporal para el verano, las fiestas que ocurren el verano en el PS1. Entonces esto es un dispositivo también climático, ligado al deseo de los cuerpos, al disfrute, pero también a la vez filtra el agua, genera un ambiente y un aire mucho más agradable y respirable en una zona que está altamente contaminada, y también unos meses de verano que de otra manera pues no se podría realizar una fiesta en este lugar, ¿no? Entonces es como este dispositivo, que parece lúdico, tiene una capacidad muy importante de generar un espacio de habitabilidad y disfrute colectivo. Y este es un último proyecto de Andrés en esta parte, que es, se llama Different Kinds of Water. Vamos a sacarlo aquí en cámara. Os voy a contar rápidamente, pero realmente es un diálogo con diferentes comunidades de Pasadena y su relación con el agua. Es más complejo lo que os voy a contar ahora, pero esta fuente que ha diseñado Andrés y su equipo, en realidad está hecho con todos estos elementos casi que podemos encontrar en nuestras cocinas, elementos cotidianos, y es que Gladys y Jorge, a los que homenajea esta arquitectura, utilizan este tipo de cacharrería para recoger el agua de la lluvia, con ella luego regar las plantas y luego también dar de comer a su gato y a los gatos del vecino. Entonces es como una gran arquitectura que permite los diferentes tipos de vida que vengan, y es algo como muy cotidiano que podemos hacer todos cualquiera, y todas, ¿no? Pero en realidad es una práctica que hay que celebrar, y esta fuente lo que hace es celebrar esas prácticas cotidianas y casi vernáculas del día a día, ¿no? Totalmente. Con cacharrismos que encontramos en como doméstica, ¿no? Es como muy doméstica. Y seguimos un poco con el tema de las tuberías, de las arquitecturas que a veces pasan desapercibidas,
Y aquí os quería traer al baño, que es el gran, olvidado muchas veces como de las grandes discusiones. No para Ignacio González Galán, Iván López Munuera, Matilde Casaney y Joel Sanders, porque ellos dicen y ellas que el baño es un campo de batalla, es decir, que el baño es un lugar donde se están decidiendo las grandes cuestiones de la arquitectura y la sociedad. Y os voy a explicar un poco por qué es, cómo es eso. Muchas veces diseñamos los baños como espacios neutros, casi sin pensarlo, con ciertas necesidades básicas para que funcionen. Pero en realidad lo que nos están diciendo este grupo de arquitectos y arquitectas es que los baños son los lugares en los que temas como concepciones en torno a la higiene, o concepciones de raza, o concepciones de accesibilidad están presentes. ¿Quién tiene acceso al baño? Todo el debate de los géneros del baño, el género no binario, quién tiene derecho a entrar en un baño de quién, etcétera. Hay muchas condiciones que tienen que ver, que están en los baños también. ¿Dónde hay baños públicos? ¿En qué zonas de la ciudad y dónde no? ¿Quién tiene acceso a estas infraestructuras? Entonces, lo que han hecho es diferentes episodios que van contando algunas de estas problemáticas y luchas que tienen que ver, temas de acceso al agua, temas de cuestiones de raza, cuestiones culturales, de cómo se utiliza el agua y los baños en diferentes culturas, temas de acceso y género, etcétera, ¿no? Cada uno de estos episodios tiene un podcast que lo acompaña, y esta es una maqueta maravillosa. Estas son las fotos de la maqueta, pero es que la maqueta está en Kiev, en el Museo del Baño, y es un poco complicado. Es un poco complicado traerla, ¿no? Pero hemos grabado aquí este recorrido, y yo creo que se han quedado ahí con ello. Oye, quien tenga la oportunidad de ir a verla, pues ojalá podamos. Sí, ojalá tener buenas noticias. Sí, desde luego. Esta es la obra de Paul Esteve, que ha trabajado mucho también con los fluidos corporales. En este caso son arquitecturas que están hechas para el disfrute y el intercambio de fluidos. ¿Por qué? Porque son algunas de saunas de sexo gay, lugares de encuentro homosexual, y entonces estos son los dibujos que ha hecho Paul, en este caso con Marc Navarro. Me voy a acercar aquí porque este panel es fantástico. Sí, el Atlas vente para aquí cerca, que te escuchemos, Marina. Atlas de las plantas de cuartos oscuros de la ciudad de Barcelona, que han levantado, Marc y Paul durante tiempo, haciendo diferentes dibujos en los que aparecen elementos como los glory holes, lugares donde hay televisiones, etcétera, ¿no? Es un documento muy importante para entender estos espacios de los que, tienen una arquitectura particular y no siempre se habla. Y Paul ha continuado su investigación en otros lugares. Esto, por ejemplo, es uno de los clubs de sexo homosexual más grandes del mundo, que se llama el de Depot, que está en París, y aquí se decidieron algunos temas fundamentales, sobre todo a raíz de el SIDA, VIH y todos los debates que trajeron, de pipe life por metro cuadrado, es decir, aquí lo veis, ¿cuántos preservativos por metro cuadrado tiene que haber en estos lugares a disposición? Entonces Paul habla de cómo los fluidos corporales, los desinfectantes, los lubricantes, todos estos fluidos están circulando y se están organizando en estas arquitecturas. Es un tema bastante fascinante que no hablamos todos los días. No, desde luego. Pero que existe y que está ahí. Y que está ahí, usa, ¿no? Claro. Seguimos un poco en la zona de fluidos compartidos. Este es un proyecto que a mí me interesa mucho, de Serena Tarkanian, que habla, muchas veces pensamos en que los fluidos de los otros son una fuente de contagio, ¿no? Lo hemos visto durante la COVID, pero también es verdad que son fuente de salud. Muchas veces necesitamos, primero estamos compartiendo bacterias continuamente, ¿no? Y muchas veces necesitamos, de hecho, que tengamos como injertos de cultivos bacterianos para que nuestra salud sea mejor. En este sentido es lo que ocurre. Ella tiene una condición que hace que necesite su flora vaginal, no es la más adecuada, entonces necesita continuamente tener que cuidarla. Y ha desarrollado un sistema
en el que se puede hacer un intercambio seguro de microbios bacterianos con profesionales de la salud. Por supuesto. Y entonces estos son pues, todo tipo de artilugios en los que se puede intercambiar bacterias de la garganta, de la vulva y de otros lugares del cuerpo. Entiendo que no es para todos los públicos, pero bueno, es entender cómo podemos compartir, ¿no? De alguna manera para que nuestros cuerpos, que son porosos, que son fluidos, que se comparten continuamente con el entorno y con otros cuerpos, pues se compartan salud también, no solamente esta idea que tenemos de que las bacterias hay que eliminarlas. Sí, desde luego. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues estamos a 15 minutos de tener que terminar, o sea que todavía un poquito de margen tenemos. Vale, bueno, pues aquí estamos en una obra de Iván López Monuera que habla también de otro tipo de fluidos, en este caso el plasma. Y no os lo voy a destrozar el vídeo, tenéis que venir a verlo. Habla un poco del comercio de plasma y también, sobre todo en Haití, como os podéis imaginar, cuando se empezaron a generalizar las transfusiones de sangre, pues los gobiernos se vieron en un momento en el que necesitaban tener más cantidad de plasma. Y entonces, bueno, iban cuenta qué implicaciones tuvo en Haití, porque era un lugar donde se extraían gran cantidad de plasma de las poblaciones y cuando vino la crisis del VIH-Sida, bueno, pues fueron unas poblaciones muy estigmatizadas. Pero eso lo cuenta Iván en la película, que ha hecho una labor increíble de archivo en Haití y es parte de su tesis doctoral y os lo recomiendo a todas y a todos que lo veáis con tranquilidad. Aquí. Pues nada, aquí tienen que venir y lo van a tener aquí con cascos incluidos y banco incluido para que se lo vean entero. ¿Qué tenemos a continuación, aquí Marina? Tenemos una pistola de lágrimas, que es de mis favoritas, que es de Yi Fei Chen. Y lo que, bueno, ella es una estudiante, bueno, ya no, pero fue estudiante de Design Academia Eindhoven y venía de otro lugar de China. Y lo que pensó es que la manera en que le pedían que se expresara iba muy en contra de su cultura y tenía que ser siempre como muy echada para adelante, como una manera de expresarse que no era la suya y le generaba frustración y terminaba llorando en las correcciones de proyectos. Y entonces le generaba aún más frustración llorar. Eso nos suena, bueno, nos suena un montón, un montón. Alguien de las escuelas de arquitectura y diseño me dice, nos pasa continuamente, sí, ¿no? Sí. Entonces, habría que revisar esto también, ¿eh? Así es importante, por eso me parece que es importante esta obra para hablar también de pedagogías. Bueno, pues Yi Fei Chen no se quedó ni corta ni perezosa, pensó que lo mejor que podía hacer es transformar lo que de otra manera habría sido un condicionante y un espacio de frustración en una forma de empoderamiento y diseñó esta pistola que es maravillosa. Lo que hace es recoger sus lágrimas, aquí se ve, bueno, aquí en el vídeo se ve. Las congela y las dispara. Además, como el crimen perfecto, porque, claro, como sonaba fluidos congelados, no dejarían marca. Bueno, entonces, mirad, aquí si lo veis un poquito, veis como esta parte hace que recoja las lágrimas. Bueno, es una maravilla, un diseño muy sofisticado, pero también con unas connotaciones bastante profundas, también de cuestiones de género, temas de xenofobia y bueno, expectativas que se tienen también con estudiantes, con ciertas poblaciones, así que me parece un proyecto muy bonito. Y esta es Rebecca Shetler, que bueno, lo que nos dice es por qué tenemos ese tabú en torno a la defecación, como es algo que tiene que ser escondido, individual, cuando hay culturas como la romana, que todo el mundo pues utilizaba las letrinas romanas conjuntamente, ¿no? Incluso tenía una esponja ligada a un palo que se lo pasaban para limpiarse, que ahora nos puede parecer, y seguramente tengamos razón, algo un poco complicado de reproducir. Pero ella dice que en realidad, bueno, es un acto que desarrollamos conjuntamente y además es algo que indica nuestra interrelación, porque aunque lo hagamos de forma individual, luego todos esos desechos se juntan y se comunican. Entonces ella pensó que también que, bueno, muchas veces la parte más química, que no es la adecuada, y cómo pensar en un proceso más natural, bueno, ecológico. Y lo que hizo es desarrollar un sistema a través de un hongo que le ayuda a digerir las heces humanas. Y ella lo hizo de una manera muy interesante. Bueno, entonces esto es un bioreactor que utiliza este hongo, ¿no? Las propiedades de este hongo como para digerir y transformar la materia en una materia orgánica que se pueda utilizar en jardines, en huertos.
de una manera segura. Y lo bonito era que Rebeca estableció una relación muy íntima con el hongo. También estas relaciones más que humanas, porque ella iba dando de comer sus propias heces al hongo para entender cómo las digería y cómo iba operando y creciendo, y se daba cuenta que cuando ella tenía una dieta saludable, el hongo también crecía y estaba saludable, y cuando no, pues el hongo sufría. Entonces esa relación de entender cómo nuestros desechos son también fuente de vida para otros o de malestar para los demás. Y entender cómo nuestra propia salud es también la salud de otros y del planeta. Me parecía un proceso muy interesante. Desde luego, este es un proceso, Marina, que demuestra la interrelación de todas las especies entre sí, ¿no? Porque, sí. ¿no? Quiero decir que no estamos solos en el mundo, y esta cuestión de lo más que humano y lo más allá es fundamental entenderla y estudiarla, ¿no? Claro, porque nos estamos acostumbrados a que estas tuberías lleven las cosas y las olvidemos, pero en el fondo son colectividades húmedas, de alguna manera, que nos entretejen. Y esto era un poco lo que queríamos hablar, de cómo estos fluidos, estas aguas, generan formas de relaciones sociales psicológicas a diferentes escalas. Este es un proyecto maravilloso de... a ver, ¿por dónde te pongo para que se pueda ver? Ahí, perfecto. Ahí. Venga, dale. De Eli y María Jerez, que fue presentado por primera vez en el Pabellón de España en la Bienal de Venecia, de Arquitectura, este año. Y se llama CACA, Carnaval Caníbal, y de alguna manera hablan precisamente de eso, de que esto es un carnaval caníbal, estamos digiriéndonos continuamente unos a otros, ¿no? Nuestros desechos son la comida de otros. Entonces, para este argumento lo desarrollan estudiando toda la red de desechos alimentarios de la Comunidad de Madrid. Y aquí podéis ver un vídeo muy somático, muy interesante, que habla de esta manera cotidiana en la que utilizamos los desechos y luego dónde terminan, un poco en diferentes fases de nuestra vida. Y aquí un cosmograma en la que habla de todas. Nos vamos a acercar porque es una fantástico. Maravilla, merece la pena acercarse. Sí. Como todos estos arquitecturas, espacios que nos ayudan a digerir, ¿no? Este carnaval caníbal de Madrid y todos sus lugares que muchas veces son invisibles durante nuestro día a día, pero altamente importantes, ¿no? Fundamentales, de nuevo, para entender esas relaciones. A ver si no me doy con nada. ¿A dónde pasamos ahora? Vamos a este proyecto. Venga, pues vamos por aquí. Instituto de Estudios Postnaturales, y nos hablan de una infraestructura también de nuevo de Madrid maravillosa, que no sé si lo conocéis, que es el tanque de tormentas. Es decir, cuando hay grandes tormentas en Madrid, ese agua lleva toda la toxicidad de la boina de Madrid, y hay que canalizarla primero para que no desborde los cuerpos de agua, los sistemas infraestructurales de la ciudad, pero también para canalizar y filtrar esas toxinas. Así que voy rápido. Este es un proyecto que habla de esos tanques y tormentas, y como veis es un lugar increíble. Fantástico, ¿no? Como que tiene una monumentalidad. Esta es una parte, pero hay otra que tiene como casi parece con unas columnas dóricas increíbles. Entonces es un lugar que no vemos todos los días, pero que ayuda a que ocurra la vida como tal en la ciudad. Sin que suframos incidentes muy graves nosotros, ¿no? Y este es un proyecto hablando de esas toxicidades y cómo relacionarnos con ellas, en particular a través de la práctica arquitectónica, de la cuarta piel. La cuarta piel habla de la industria de la marmolina, y cómo los desechos que se producen de la extracción de mármol, pues muchas veces no nos hacemos responsables de ellos. Y ellos lo hacen de una manera lúdica, encarnada, y pensando en este spa profundo que utiliza esos residuos de la industria de la que participan los arquitectos, y hacen un spa de lodos en las que nos embadurnamos de nuestras propias toxicidades. Acercarnos a una de esas fotos, por ejemplo. Aquí. Estas, nos vamos a quedar aquí. Aquí veis como estas ideas de, pues de esos lodos, ¿no? Que mucha gente se embadurna de ellos en busca de la salud, y aquí como provienen pues de las profundidades de las canteras que hacen, que construyen nuestras arquitecturas. Y es una manera lúdica de hacernos responsables de también los residuos que generamos, y también encontrar esa relación entre nuestros cuerpos y los cuerpos de la montaña, ¿no? Que me parece muy bonito hacerse cargo de que pues estas montañas que extraemos pues son grandes ecosistemas también, y aquí es una manera de nuevo sensual, lúdica, de hacerse cargo de esos temas. Aquí estamos en mi parte
favorita, no por nada, sino porque estoy muy obsesionada con este tema, que son las aguas milagrosas y curativas. Y bueno, no sé si sabéis, en cada pueblo de España prácticamente hay una historia de aguas milagrosas, de manantiales mágicos, o esa es la percepción que tengo yo porque soy de Galicia y ahí en cada pueblo bueno, hay una fuente mágica. Es que en Galicia hay mucha magia. A ver, las hayas. Entonces, exacto. Pero Madrid también. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una historia de la fuente de San Isidro, ¿no? Y que San Isidro era un zahorí y encontró agua en este pozo que luego, bueno, pues se volvió un lugar de peregrinación que podéis ver pues desde hace muchos años a épocas más recientes y bueno, el tema es que seguimos pensando en lo curativo de estas aguas. Cada año en San Isidro la gente va a beber las aguas de San Isidro y hay gente en Carabanchel que dice que bueno, que hace unos años se conectó a la red del canal de Isabel II, yo no puedo confirmarlo, con lo cual, bueno, pues el agua de San Isidro sería tan mágica como la de cualquier casa de Madrid, que también me parece maravilloso. Bueno, a mí también eso me parece estupendo. Oye, que en mi casa yo también tenga las aguas curativas. Todos tenemos aguas curativas. Y eso es lo que os decía, en Portugal y en Galicia, ¿no? En norte de Portugal y Galicia, una zona que conozco bien, pues hay muchísima tradición de estas aguas. Estos son lugares en los que brotan las aguas termales de la tierra y se generan fuentes, luego balnearios y luego incluso estas aguas se embotellan, estas aguas pedras salgadas, que es una de las aguas mineromedicinales más importantes de Portugal. Y todo tipo de arquitecturas que se han generado alrededor de estas aguas milagrosas, que sirven para todo, para el estómago, el intestino, el hígado, el riñón, la diabetes, todo. Esto es La Toja, Cabreiroa, y aquí están las termas de Bande, que son de mis preferidas porque no están comercializadas, ¿no? Es un lugar en el que se puede acceder públicamente, que construyeron los romanos y que hoy todavía podemos sumergirnos en ellas para encontrar esa conexión con las virtudes y la salud del planeta. Muy rápidamente, esto es un proyecto de Ariadna Silva, que ella también es gallega, la zona de Pontevedra, y nos habla de los rituales domésticos en todas estas aguas. Por ejemplo, cómo la gente va con estas botellas a recoger agua y que luego se la toma para cualquier mal. Que si tienes dolor de estómago, el agua, tienes un hongo, el agua, todo el agua. Incluso aquí hay un momento en el que hay una planta medio moribunda y también le echamos el agua a ver si revive. A ver si revive. ¿Y termina reviviendo o no? Sí, creemos que sí, que la planta revivió. Sí. Y aquí Lluís Alexandre Casanova Blanco y Miguel Montoya nos hablan de una parte un poco más crítica, ¿no? Como esos balnearios, algunos que tenemos muchos nombres en mente cuando salen de aguas mágicas, como muchas veces han sido una excusa para desarrollos inmobiliarios y para desarrollos turísticos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un guiñol que habla un poco del típico balneario de aguas mágicas. A ver si no me doy yo y os lo puedo... Aquí están. Con todos sus... Bueno, pues el científico, el dueño del spa, la turista alemana, etcétera. Y la idea es también entender que muchas veces con la excusa de estas aguas mineromedicinales, pues bueno, se generan todo un tipo de fábulas hidráulicas. Bueno, y aparecen otros intereses nuevos, ¿no? Intereses. Y ya llegamos al final de la exposición. No. Sí. Y aquí, bueno, si en este otro apartado de los remojos, ¿no? Emanaciones y remojos, era esa idea de la relación íntima entre el cuerpo y el cuerpo del planeta, ¿no? Estas aguas que brotan de las entrañas de la montaña. Aquí son procesos climáticos que son difíciles de percibir porque nos quedan distantes o porque tienen unas escalas mayores. Entonces, hay muchos diseñadores, diseñadoras, investigadoras que hacen dispositivos mediadores. Entonces, a través de lo tecnológico, como ciertas prótesis, maneras de entender lo mediado, podemos llevar a entender procesos que son más allá de nosotros y nosotras. Está Susan Shuplik, que nos habla del deshielo de los glaciares. Esto es una expedición que hicieron al Tíbet para entender, bueno, pues la frontera del cambio climático, cómo se están deshielando estas zonas, y bueno, pues esto es una señal pues, de los problemas que tenemos actualmente. Y bueno, pues es una sesión de escucha. Lo que se escucha es cómo se están deshielando estos cuerpos, ¿no? Ancestrales de agua, y un LP con el sonido de este deshielo y también, bueno, pues conversaciones con las comunidades que están sufriéndolo de cerca, también como leyendas asociadas al agua que nos hacen entender cómo estos lugares han ido cambiando dramáticamente. Aquí tenemos un proyecto de Claudia Paredes,
que intenta unir dos cosas que nos interesan en la exposición. Lo más vernáculo de los botijos, ¿no? Las propiedades de enfriamiento de los botijos, con el problema actual de los centros de datos. ¿Cómo refrigeramos los centros de datos donde se guarda nuestra información, donde se está entrenando la inteligencia artificial y que consume gran cantidad de agua y energía? Y Claudia dice, bueno, ¿por qué no pensamos también en cómo pues diseños vernáculos nos pueden servir para, pues para hacernos cargo de problemas contemporáneos? Así que esto nos parecía también algo como muy wet dreams, ¿no? Muy totalmente, totalmente. Y finalmente este es un proyecto de Jan Christian Schulz, que es un dispositivo de escucha y una... A ver, me voy a echar, vente conmigo, Marina, porque me voy a tener que echar para... ¡Ay, perdón! Esto es lo que tiene ir grabando en directo y pegarse contra alguien. Yo te tendría que avisar. No pasa nada, ¿no? Es que estábamos ahí en un momento difícil. Cuéntanos este dispositivo. Una prótesis sensorial que lo que hace es que podamos, puede estar en diferentes cuerpos de agua, como en canales, en ríos, en el mar, y nos transmite información que ocurre en esos lugares. Aquí está en lo contrario, en un desierto. Es un retransmisor que nos permite traer condiciones que ocurren en estos lugares a nuestro día a día, casi como una prótesis de nuestro cuerpo. Entonces este mecanismo es un mecanismo sensible que sabe el tipo de especies que están alrededor, que recoge sus sonidos, el tipo de agua, y que tiene como una serie de mecanismos de sensibilización que nos permite entender y recoger información sobre estos lugares que puede que no estén justo al lado de nosotros, pero que nos importan. Son prototipos, esto es un proyecto de graduación, por eso nos parece muy interesante también dar visibilidad a estas personas que están pensando en estos temas fundamentales y que lo están haciendo de una manera emergente y con pocos recursos. Así que a ver si Wet Dreams también consigue que pues todas estas personas tengan mayor reconocimiento y que se les dé la oportunidad de desarrollar estos prototipos a gran escala mayor. Así que esto ya es todo. Está, Marina, ya está. Bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta tarde, dedicarnos este ratito contándonos esta exposición. Vamos a recordar que la exposición va a estar ¿hasta qué día exactamente? 25 de agosto creo, porque yo tengo una memoria un poco mala. Pues 25 de agosto, y si no lo pondremos en la descripción del vídeo para que nadie se equivoque. Exacto, tenéis todavía, si no me equivoco, estamos en mayo, pues tenemos todavía 3 meses casi, ¿no? Para venir a disfrutarla. Y la gran semana de Madrid de la Bienal es la semana del 21 al 28. Aquí tendremos varios eventos también y hay más actividades aparte de esta exposición. Y si nada, cualquier cosa que no entendéis, que no os gusta, que os gusta, pues Pues fantástico, Marina, muchísimas gracias, de verdad. Vamos a dar también las gracias a Centro Cibeles por haber acogido también, ¿no?, esta exposición. Y a todo el equipo que lo ha hecho posible, también a la gente que ha diseñado, a Pablo, que es el diseñador de la exposición, a todo el equipo, Víctor Clemente, que ha hecho el diseño gráfico, así que nada. Fantástico. Un proyecto que tiene muchas personas involucradas detrás. Así que pero muchas gracias a vosotras. Gracias de corazón y nada, nos vamos a ver, espero que muy pronto, porque hay sorpresas por ahí. No vamos a... Bueno, si ya lo hemos revelado, lo lanzamos ayer, o sea que tenemos un libro maravilloso de Marina, que por supuesto tendrá que venir al club también a contárnoslo. Seguro. Gracias de corazón, Marina. Gracias, María. Un beso muy grande y nos vemos muy pronto. Hasta Chao. pronto.